Muy buenos días a todas las personas que se están conectando a través de redes ACEUC. Estamos muy contentos de estar participando en este evento organizado por la Asociación Colombiana de Editoriales Universitarias ACEUC y la Fiesta del Libro y la Cultura en Medellín. Es un honor para mí tener de nuevo a dos invitadas espectaculares, dos invitadas de lujo que han venido trabajando la historia del diseño, de la edición, no solo en sus países de origen, sino en Latinoamérica. Estamos muy contentos desde la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Ediciones Utadeo, en colaboración con la Universidad Politécnico Gran Colombiano y la Universidad Santo Tomás, con su sello editorial Ediciones Susta, de presentar esta novedad. El texto se llama Diseño Latinoamericano, 10 miradas a una historia en construcción, de nuestras invitadas, que son editoras Marina Garone y Verónica de Valle. Pues nada, bienvenidas. Verónica es licenciada en Sociología de la UBA de la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural y un doctorado en Teoría e Historia de las Artes. Por su parte, Marina es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó estudios en tipografía y diseño editorial en la Escuela de Diseño de Basilea, Suiza. Desde 2009 es investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Y pues nada, con estas dos invitadas les damos la bienvenida a esta presentación. Verónica, Marina, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Marco. Muchísimas gracias a la Feria del Libro. Nos hace muy feliz poder compartir con ustedes este día y saludar a Verónica, que está al otro lado del continente. Estamos acá en los 3 puntos geográficos del continente que vienen bastante a cuento con el libro que estamos presentando. Totalmente, Marcos, agradecer a vos, a toda la organización, a las universidades y a la feria por la generosidad, por la posibilidad de presentar el libro en este evento tan importante y también por la posibilidad de difundirlo, digamos, prácticamente al momento que salió del horno, como quien dice, ¿no es cierto? A pesar de todas las dificultades que estamos teniendo con la pandemia, eso no nos hace desistir de la alegría, digamos, y las ganas de festejar la nueva salida y agradecidas que nos acompañen estas instituciones tan importantes. Pues muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Como bien dice Verónica, el libro está recién salido del horno. Hace poco lo tuvimos en nuestros canales digitales. Estos canales van a estar compartiéndose a través del chat de la plataforma a través de la cual nos están viendo. Está disponible en digital a través de Siglo del Hombre, que ya lo he puesto en todos los canales y muy pronto lo tendremos en librerías. Pues sin mayor preámbulo, quisiera arrancar precisamente para que nos contaran un poquitico de cómo surge la idea de este libro y de por qué hablar de diseño en Latinoamérica, Verónica y Marina. Bueno, Vero, arranca tú porque eres la de la idea, cuéntame. Bueno, comienzo y después seguimos, Marina. Esto comienza, digamos, como una idea germinal a partir de un congreso de historia intelectual que fue organizado por el Colegio de México, digamos, y a partir de ahí se dio la posibilidad de hacer mesas temáticas y con Marina se nos ocurrió hacer una mesa temática sobre historias de los diseños a partir de, digamos, de algunos países de América Latina. Y eso fue un poco la semilla, digamos, porque nos dimos cuenta digamos, que el tema del diseño era o de la cultura visual era uno de los grandes ausentes en ese tipo de congresos. Entonces, como ya, digamos, veníamos construyendo una red de investigadores en teoría, historia y crítica de los diseños y de la cultura visual en América Latina, a partir de ahí surgió la idea, y la verdad es que Marina fue el motor que sostuvo el proyecto a capa y espada. Así que ahora te paso a vos, Marina, la continuación. Bueno, gracias, Vero. Creo que lo que Vero mencionó es una cosa muy importante para entender no solo la génesis del libro, sino ver cuáles son los problemas de la producción escrita de la historiografía de nuestros diseños en América Latina. El motor fue ese año 2016, fue en noviembre que nos encontramos en México, un colega de Colombia, Verónica de Argentina, una colega de Brasil y yo. Y en la mesa surgieron una variedad de temas, enfoques y perspectivas que nos permitieron ver que la evolución de las corrientes de historia, lo que se conceptualiza como los objetos de estudio de la historia, el tejido de disciplinas que convergen, porque estamos hablando de
del diseño, pero el diseño es algo inter y transdisciplinario en muchos sentidos, sobre todo su historiografía, nos dimos cuenta que estábamos juntos, pero también desincronizados. A veces no sabemos plenamente lo que están haciendo otras academias, entendiendo por academias nacionales, es decir, aquellas que tienen ciertos espacios de resonancia, pero que luego el diálogo transnacional se fragmenta un poco. Nosotros hicimos en ese congreso, nos dimos cuenta que queríamos enfatizar el recorte regional, es decir, latinoamericano, que también era un postulado de orden político. Y nos quedó como esa idea de todo lo más que podríamos hacer, cómo seguir ese diálogo más allá de los congresos, porque sí, existen reuniones académicas, a veces existen actas, existen algunas revistas con números monográficos, pero el libro, como objeto, digamos, que cristaliza ciertos discursos históricos y que tiene al menos una pretensión de una vida más larga y de una digestión más larga al interior de los discursos de las disciplinas, tenemos pocas obras de esta naturaleza dentro de nuestra área. Entonces eso nos animó a pensar una convergencia entre el género editorial que queríamos hacer y ampliar justamente el número de participantes en esa mesa. Y fue así que se invitó a otros colegas de distintos países, que tampoco son todos los de América Latina, no hubo una pretensión de exhaustividad, esto lo queremos decir explícitamente, no como un mea culpa, sino que todo proyecto, sea editorial o intelectual, tiene que tener unos recortes y un momento en decir, bueno, hasta acá paramos, ¿no? Porque si no no estábamos proponiendo hacer la enciclopedia de Diderot y d'Alembert. Y ese proyecto fue un proyecto muy cuidado, de un diálogo muy sostenido con los autores, que si bien se hicieron las invitaciones y se les dio toda la libertad para que escribieran, fue un proyecto editorial sumamente cuidado. No se diga en el punto ya del proceso de producción material de las obras finales, tanto en su plataforma digital como impresa, sino en el proceso de elaboración de los textos. Nos permitió hacer un experimento desde el punto de vista de la academia, un experimento de contacto con los colegas, de oírnos, ¿no? de cuidarnos, de ver cómo era la recepción de lo que escribíamos a partir de nosotros, de parte de ellos, que luego los mencionaremos a la letra. Hubo una receptividad muy fuerte a hacer las modificaciones que nosotros considerábamos que eran pertinentes para integrar la obra, para que no quedara una cosa como una cajita llena de subcajitas, sino que realmente fuera un producto y un proyecto integral. Entonces, esto para mí es importante, primero, porque tenemos que tener, estamos predicando con la palabra, una disciplina de consolidar el discurso en el sentido de un discurso escrito que pueda ser revisado, que pueda ser criticado, que pueda ser debidamente citado y que a partir de él se puedan generar otros proyectos editoriales que estén en línea con el que planteamos o que lo rebatan plenamente, pero sobre proyectos concretos, no solamente sobre ideas o antagonismos o sobre fobias o filias que a veces no nos permiten crecer como disciplina. Eso en tanto la gestación del proyecto editorial. Y obviamente la variedad de enfoques, que de eso puede hablar Verónica, porque articulamos el libro no solo con una estructura geográfica, sino también con dos alas. El ala del diseño material, digamos, que sería conocido como industrial, y de los diseños visuales. Y en esa manera tratamos de hacer como embonar esas dos piezas para cada uno de los países que están contemplados en el libro, para dar el panorama lo mejor que nos fue posible hacer. Hasta ahí me quedaría por ahora. Pues muy bien, antes de continuar un poco, digamos como con esta ilustración del libro, yo quisiera preguntarles y quisiera arrancar contigo, Verónica, que nos hablaras de cómo se entiende el diseño, porque en efecto, como lo decía Marina, uno tiene un campo gigantesco desde el cual puede entender el diseño, lo puede entender desde el diseño gráfico, desde el diseño industrial o de textiles un poco, que es lo que nos contaba Marina, que
que es como tu campo más relacionado. Pero yo quisiera, en esta obra en particular, ¿cómo se entiende el diseño en su más amplia expresión para ilustrar a todos nuestros participantes que nos están viendo del otro lado de la pantalla? Bueno, muchas gracias, Marco, por una pregunta tan interesante. Justamente ese fue el desafío. La idea no es decir nosotras qué es el diseño, sino ceder la palabra para que cada país reponga su visión de lo que es el diseño, por lo tanto, de lo que es una historia del diseño. Entonces, la consigna que pusimos de antemano es que los autores, en este caso, a la vez que dieran cuenta de la historiografía, dieran cuenta también de las perspectivas que habían contribuido a generar esas historias de los diseños. Le hace que pueden ir de una cultura del libro, de una cultura, digamos, respecto de qué es la cultura, de una historia de la cultura visual, de la cultura material, pero también, qué sé yo, tradiciones vinculadas a las artes gráficas, a las artes decorativas, a las artesanías o a la convergencia de vanguardias. O sea, eso es lo interesante, que es muy heterogéneo el material, porque de alguna manera hicimos como un movimiento de artes marciales. Transformamos la debilidad en una fortaleza. O sea, ¿cuál es la debilidad? La porosidad, ¿sí? De una historia que es sumamente diversa y que reconoce tradiciones muy diversas. Entonces, en vez de considerar que esas tradiciones diversas, heterogéneas, contradictorias a veces, nosotros íbamos a torcer y decir, estas están equivocadas, esta es la definición de diseño, y es una para toda América Latina, sí. Digamos, ¿no? Reconozcamos la polifonía en esas definiciones, y que cada país y cada grupo de investigación, pues además no es que todos estamos de acuerdo, incluso en los mismos países, sí, probablemente los movimientos que reconstruyamos en los países, en eso sí estemos de acuerdo, pero no necesariamente las perspectivas teóricas con las que se construyen, digamos, la historia de cada país. Entonces, reponer esa perspectiva, hacer esa reconstrucción historiográfica es como decir, bueno, yo creo que es un material inédito, ahora edito, pero digamos, muy novedoso, porque de alguna manera te pone en el backstage, en la cocina de la construcción de esas historias y en los dilemas que hemos atravesado como investigadores, a la vez que reponen un muy exhaustivo conjunto de fuentes secundarias y primarias, y también es una enorme fortaleza, en particular para quienes están cursando sus trabajos en teoría, historia y crítica de los diseños, en términos de posgrado, tesis de maestría, tesis de doctorado, porque en vez de esconder esas dificultades, las ponemos a la luz y las transformamos en material de discusión académica. Ese fue el interés. Y ese creo que fue, por lo menos, no sé, Marina, si a vos te pasó lo mismo, pero una de las cosas que a mí me resultaba más interesante, digamos, del material. O sea, esto es sumamente interesante. Y por eso es una obra abierta en términos de Humberto Eco. Es una obra que tiene que continuar, porque suma, cada nueva perspectiva suma un nuevo país, una nueva tesis, una nueva manera de construir el objeto de diseño, suma. Y eso también es lo que nos propone inclusive el título mismo del libro, porque estamos hablando de diseño latinoamericano, pero también estamos hablando de 10 miradas a una historia en construcción. Y eso es lo que también permite que se haga una invitación un poco más amplia y más profunda a, digamos, a que se integren otros académicos y otras personas que son estudiosas del diseño en diferentes países o inclusive en diferentes regiones dentro de los países de Latinoamérica, a que nos ayuden a construir esta historia. Y pues que bueno, que además es una cosa interesantísima, porque precisamente quisiera preguntarte esto, Marina. Cuando hablamos de diseño en Latinoamérica, aquí tenemos a unos invitados particulares. Yo quisiera que nos hablaras como geográficamente en qué partes se inscribe el libro, pero también cuáles son esos retos que en Latinoamérica tenemos en términos de diseño, porque uno siempre va a tener los referentes, o al menos a nosotros los lectores de a pie, o quienes editamos en este caso, o a quienes nos interesan diferentes tipos de obras, pues nos hablan de diseño, y el primer referente que tenemos es innegablemente el diseño gráfico, pero como decías tú, Verónica, hace un momento, pues el espectro de diseño es muchísimo más amplio. Entonces, Marina, quisiera que nos hablaras un poquitico de esa circunscripción geográfica en la que estamos hablando, y también entre las dos que nos ayuden a construir por qué la importancia de hablar de diseño en Latinoamérica. Bueno, en mi caso,
la contribución que pude hacer, trató de ver la relación prácticamente indisoluble, o más bien que hay una continuidad entre la historia del libro en México, una historia que se remonta al siglo XVI, porque tenemos producción editorial en México, elaboración de imágenes exprofesos para la repetición o la producción iterativa de un objeto similar como es el libro y otros impresos desde el siglo XVI, y que de hecho para mí ese es el elemento que me permite, digamos, a diferencia de otras perspectivas que anidan los orígenes del diseño desde el siglo XX, en mi caso me doy la autorización a pensar que hay diseños antes, si partimos de la base que hay una intención de hacer productos repetidos con una morfología similar, que no son procesos artesanales, aunque son manuales, no necesariamente podemos considerar que son artesanales, y que se repiten en serio, que hay una intencionalidad y que hay un fin específico que se está resolviendo, una problemática de comunicación, en este caso podría ser de evangelización o de administración de las comunidades nativas que estaban en América. En este caso yo identifico, bueno, no soy la única, pero sí identifico que lo que hoy estudiamos como diseño gráfico en muchas de nuestras escuelas tiene como el elemento cordial a los libros, a los impresos. Y en esa manera voy buscando, rastreando cuáles son los personajes, los distintos autores que a lo largo del tiempo han mencionado que los libros son a la vez esta manifestación de un diseño, de una configuración, de una morfología, de una estética gráfica, y a la vez son historia del libro. Entonces, en mi caso yo encuentro ese hilo de continuidad del cual después derivan los estudios de cartelística, logotipo y otras manifestaciones del diseño gráfico como tal. Esto es una visión muy particular que apliqué para el caso de México, en tanto, no solo porque me dedico a la historia del libro y a la bibliografía, sino por esta antigüedad de la tecnología tipográfica en nuestro país, que sería muy distinto en términos del impacto cronológico que esta tecnología podría tener en otros países que la imprenta arriba más tardíamente. Es decir, pueden usar y de igual manera el objeto libro para explicar la génesis disciplinar, pero sin duda no va a tener la misma densidad cronológica, el mismo impacto temporal. Tú me preguntabas qué países están metidos en el proyecto editorial. Bueno, hicimos una estructura de norte a sur, ¿no? Que podría haber sido a la inversa, es decir, no hubo acá ningún tipo de jerarquización de manera despectiva. Empezamos por México, seguimos por Colombia, está Venezuela, está Brasil, Argentina y Chile. Es decir, tenemos a todos estos países, como mencioné antes, con estructura de binomio, de diseño gráfico, diseño industrial, en el caso, con autores para cada una de las dos facetas, salvo en el caso de Venezuela, que fue un solo autor que cubrió en un discurso muy integral, muy denso, con un material muy rico, totalmente inédito. Bueno, esa es una preocupación que no solamente se ve reflejada en el artículo de Venezuela. Hubo, además de los textos y los autores, hubo una curaduría de material gráfico bastante puntual, una pertinencia al material. Nosotros procuramos, siempre en un libro de esta naturaleza, el riesgo es cómo salir del cliché o de la figurita repetida, ¿no? Y entonces tratamos de cuidar eso sin obviar los casos que considerábamos que tenían que estar referidos. Ahora, quería mencionar también respecto de tu pregunta, que la primera que no respondí, sobre cómo estamos conceptualizando los diseños. Verónica ya lo dijo. Nosotros nos propusimos, a diferencia de otros proyectos editoriales, no bajamos línea, no pusimos el credo de aquí vamos a tener que creer todos en la corriente tal o fulanita. De hecho, si uno ve las currículas de nuestras escuelas de diseño, no solo las de grado, sino las de posgrado, y uno revisa en las bibliografías, vamos a tener, a riesgo de cometer un error, voy a decir que podemos tener un 80, 70 gordo % de bibliografía
no nativa, no necesariamente nativa, lo cual no está mal, pero eso obedece también a ciertas premisas o a ciertos postulados teóricos que luego se van replicando en el campo. Nosotros queremos, si no dar la otra cara de la moneda, al menos sí funcionar como contrapeso o complemento en términos de identidades, porque los diseños que nosotros estamos enseñando, los diseños que estamos usando, aunque estamos en un mundo globalizado, también son diseños que tienen que estar histórica, social y culturalmente situados. No podemos ya obliterar dónde estamos parados, por más perspectiva internacional que tengamos, por más que la academia tenga que estar abierta. Lo cierto también es que nosotros estamos abiertas a otras academias, pero no hay una similar reciprocidad. Entonces, también cuando hablaba yo del postulado político me refería a que tenemos un interés desde hace mucho, Verónica y yo estamos muy en la misma línea, un interés denodado por hacer oír lo que se hace, lo que se investiga, lo que se estudia, lo que se escribe, lo que se publica, lo que se enseña en América Latina. Y creo que tenemos juntos una potencia, no en términos de arrollar a nadie, pero sino un poder, una creatividad, una cantidad de cosas que no hemos dicho suficientemente. Y era parte de el currículum oculto, digamos, de este libro, ¿no? O sea, no llorar porque no nos citan o no nos invitan a congresos o cosas así, sino ocupar un espacio en el concierto de la teoría, la historiografía, la historia de los diseños en América Latina, y eso se tiene que hacer trabajando. Entonces, bueno, yo quisiera decir muchas cosas más, pero también quiero que el proyecto fue un diálogo permanente. Entonces, también quiero que este diálogo continúe con Verónica y con los autores, que me gustaría que los pudiéramos mencionar, a lo mejor, Vero, con nombre y apellido, quiénes son nuestros colegas, o si no, yo si tengo aquí el índice abierto, lo digo yo, como quieras. Sí. A mí me gustaría que menciones, aprovechar para mencionar con los dos apellidos, que es un problema mío, por Argentina, los dos apellidos de todos los autores, y después hago un breve comentario en relación a lo que vos dijiste, que me parece así sumamente acertado, Marina. Yo leo entonces los nombres. Para el caso de México, bueno, ya comenté que estoy yo para uno de los capítulos, y luego tenemos a la doctora Dina Comisarenko-Mirkin. Para el caso de Colombia tenemos a Juan Camilo Buitrago Trujillo y a Marisol Orozco Álvarez, de la Universidad de Cauca. Tenemos para el capítulo de Venezuela, lo escribió Alberto Sato. Para el caso de Brasil tenemos en la faceta de gráfico a la doctora Ana Uch y al doctor Bruno Guimaraes Martins, y para el caso del diseño material a Marcos Costa Braga. Para el caso de Argentina está la propia Verónica de Valle y Horacio Caride Batrons y Alejandro García de la Cárcova. Como vieron, algunos capítulos se han hecho a cuatro manos. Y para el caso de Chile tenemos a Pedro Álvarez Caselli y Alejandra Neira Román. Sí, genial, Marina, gracias, porque siempre me siento que estoy tergiversando los nombres y me da mucha pena. Lo que quería comentar, que me parece fundamental, es dos cosas. Por un lado, digamos, la necesidad que muchas veces la cuestión de la preservación o en la apuesta a la construcción de una mirada latinoamericana tiene también que se juega también en la puesta en valor de la producción académica respecto a las investigaciones. Es decir, nuestras bibliografías también están de alguna manera, tienen libros de referencia internacional y está muy bien, pero el problema aparece cuando esas referencias internacionales omiten discusiones que ya en Latinoamérica, sobre América Latina, se vienen dando. O sea, sí, quien se haya acercado a un número especial de una revista anglosajona sobre América Latina, no hay de alguna manera referencia a producciones que nosotros las conocemos porque estamos en red y trabajos de excelencia. Entonces, en primer lugar eso, ¿no? En primer lugar, reconocer un estudio de posgrado y investigaciones que ya por lo menos tenemos 10, 15 años en haber de muchas universidades de ese tipo de trabajos. Por eso también uno de los requisitos implícitos nuestros como Marina era que quienes trabajaran tuvieran el título de doctor, es decir, que ya estuvieran empapados de un estado del arte respecto a las discusiones para poder reconstruir esta historiografía.
no es que nos hemos puesto en evaluadoras como un organismo de acreditación, sino que consideramos que el haber transitado por una investigación de doctorado sí da de alguna manera la posibilidad de tener un panorama, porque es uno de los requisitos del doctorado, ser un sólido estado del arte. Entonces eso en principio. Pero además, lo otro que fue realmente para mí muy interesante, yo quisiera que vos pusieras, a ver, Marcos, te propongo que pusieras de lomo el libro, para ver la dimensión que tiene. Bueno, eso es, digamos, esa es la producción que se puede medir, se para solo, como dice el director de mi instituto, si se para de canto ya es un libro, si se para así es un libro, para ver que, esta es la reconstrucción de la producción historiográfica, no es poco, no es poco, solamente en 5 países y solamente para 2 tipos de diseño. Imaginemos lo que hubiese sido para toda América Latina, digamos, y más diseños. Entonces esto es un primer trabajo que seguramente se va a ir acumulando a medida que aparezcan más tesis de maestría, más tesis de doctorado, más grupos en red, o sea, todo lo que está en estos momentos, que sabemos que está sucediendo, porque a la vez todos nosotros somos evaluadores, directores, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que es una puesta en valor y está muy bien que esté en sintonía, o sea, en sintonía en la diversidad, respetando las diferencias, pero apostando a una construcción heterogénea, que creo que es la palabra, rica y heterogénea y polifónica de los diseños en América Latina. Antes de seguir contigo, Marina, yo quisiera, Verónica, Marina ya nos ha hablado un poco de su participación en el texto y el recorrido que hace, inclusive, pues, desde su intención misma de estudiar el libro como objeto y de arrancar estudiando el diseño desde una rama en la que inclusive yo estoy involucrado, que es la rama editorial. Quisiera que nos hablaras un poco de tu participación. ¿Qué es lo que nos cuentan en este capítulo sobre Argentina, Verónica, y de qué manera lo abordaste? Bueno, en mi caso particular, esta también toda una decisión teórica que tiene que ver un poco, digamos, con una situación que es más mi pertenencia al ámbito de las humanidades y de las ciencias sociales, es decir, de alguna manera tiene que ver más con la perspectiva teórica con una historia de las disciplinas, y una historia de las disciplinas toma no ya, digamos, las definiciones del diseño, o debates respecto de las definiciones del diseño como debates dados, sino analiza justamente la construcción de esa definición. Es decir, a mí me interesó trabajar cuando aparece el canon, digamos, una definición que se consagra como la dominante, ¿sí? Y cómo a partir de ahí empezó a orbitar toda una construcción de un saber en función de una definición que triunfó sobre otras. Eso también habilita después dar cuenta de las otras definiciones que no triunfaron y por qué no triunfaron y quiénes son esos actores. Es decir, no dejo de ver un juego, digamos, ahí también político, digamos, en términos de cómo se configura un saber. En los términos del Foucault, que trabaja, digamos, más la constitución de los saberes, ¿no? No del último Foucault, sino del primer Foucault, ¿no? Digamos, de historia, digamos, de la locura, de cómo se configura el saber médico, de ese primer momento. Y digamos, en la Argentina, el diseño en particular viene muy vinculado a un paternalismo arquitectónico y un paternalismo de las vanguardias constructivas. Entonces, prácticamente todas las construcciones de historia de los diseños vienen bajo ese formato, ¿sí? Entonces es interesante ver cómo distintas voces, con sus diferencias o no, de alguna manera reponen. Salvo, por ejemplo, en el caso de quienes vienen del ámbito de la tipografía, que traen una tradición completamente distinta que tiene que ver justamente con la historia del libro y de la edición. Entonces eso es muy interesante, ¿sí? Y no me interesó tanto dar mi punto de vista sobre esto, sino ceder la palabra para constituir esas capas en las cuales creo a veces que uno se fortalece mostrando la red desde la que uno trabaja. Y en el caso argentino ya hay bastante tela para poder hablar de una importante construcción historiográfica de los diseños. Entonces me interesó más eso, ¿no? Decir, bueno, tanto este conjunto de trabajos que no pueden ser de aquí en adelante omitidos. Un poco también es el trabajo que es de hormiga que hace Marina todos los años con ayúdame, digamos, ese anuario que vos haces de reconstrucción, que es un trabajo de peinada, de hormiga, y que
digamos, un manantial para quien quiera hacer un trabajo de tesis, ¿no? Porque está todo concentrado en una misma publicación. Se refiere, Verónica, a un proyecto de la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica, que es una bibliografía latinoamericana de cultura gráfica que está disponible en la página de la propia red, bajable como PDF, y que tiene, bueno, ya vamos este año por la tercera edición, en diciembre esperamos poderla concluir este año con dos editores, una editora de Brasil y un editor de México, y es voluntaria. Las personas que quieran mandar los datos para ser integrados de la producción escrita en todas sus facetas está ahí, y bueno, eso solo es, eso es a lo que se estaba refiriendo ahora Verónica, pero eso mismo pasa para cualquier tesista o cualquier docente que quiere articular una materia cuando tiene que plantear estas lecturas básicas que tienen que ser también actualizadas, va para ver el estado de la cuestión. Realmente esa es una dificultad a veces de la dispersión y de los no necesariamente fluidos canales que tenemos para conocer lo que pasa en otras latitudes. Es decir, si uno le pregunta en términos genéricos a alguien en la Academia del Diseño Gráfico en México que sabe de la Academia del Diseño Gráfico en Chile o de la de Brasil, probablemente le llevaría un tiempo poder hacer ese estado de la cuestión. Nosotros hemos querido solventar eso de la mano de los autores, que son expertos en cada una de esas áreas, y justamente para quien lea, el lector de esta obra tiene varios trabajos, o tiene varias formas de ingreso al libro. Puede hacerlo por capítulos aislados, pero también puede hacerlo a partir del planteamiento que hacemos en la introducción, como una lectura de largo aliento, que le permita luego hacer la exégesis de cuáles son las continuidades y cuáles son las diferencias. Verónica acaba de señalar una muy importante, que varias de nuestras academias de diseño han sido fundadas o articuladas desde el campo de la arquitectura, el industrial y el gráfico. Digamos, ese tronco en el que se están agrupadas, inclusive varias de nuestras universidades están descritas como facultad de urbanismo, diseño y arquitectura, digamos, en una especie de tríada, a veces son binomios, ya de por sí plantea un curso, un derrotero. En otros casos, como por ejemplo en el caso de la UNAM en México, es la Facultad de Artes y Diseño, es decir, que la parte de gráfico está vinculada o es heredera humana de la Academia de Bellas Artes de San Carlos. Y la Facultad de Arquitectura y de Diseño Industrial están por otro lado. Es decir, en algunos casos hay una separación mucho más nítida, en otros hay una forma de aglutinarse que no necesariamente ha sido tersa a través del tiempo. Hay algunas disciplinas que han tenido que buscar a codazos sus espacios. Podríamos pensar los casos de los diseños textil, que siempre están, que históricamente, inclusive desde Bauhaus, se han considerado como esos talleres en los que van las chicas a hacer casi que bordado y macramé. Entonces, acá hay varios asuntos que vale la pena ver desde dónde proceden, inclusive la pertenencia de los propios participantes de las obras. La mayoría de los participantes son diseñadores de origen, pero también hay historiadores del arte, hay sociólogos, como en el caso de Verónica, hay gente que tiene una formación de lingüística, que procede de la lingüística y que hace el cruce al campo de los diseños, como es concretamente el caso de Marisol Orozco, y que por eso también permite ver pone una problemática mucho más concreta, que es cómo se está dando la interacción de los diseños, especialmente el gráfico, con las comunidades originarias. Entonces, acá hay una serie de cosas que están en el hipotexto, digamos, que eso va a poderlo recuperar el lector si hace una lectura pausada de la obra en conjunto, que podrá mostrar algunos puntos que a mediano y largo plazo nos permitirían, sin riesgo de equivocarme, hablar de una identidad propia del diseño en América Latina. Algunas cosas que lo hacen
que son propias de América Latina. En algunos espacios, una disociación entre el discurso y la práctica profesional, por ejemplo. Vemos muy nítidamente en el caso, por ejemplo, de los diseños industriales, que a veces, al menos lo que se enseña, no necesariamente se ve reflejado con los usos, quizá porque tenemos una avalancha de consumo de productos internacionales. Pero en otros hay un aterrizaje muy social, muy concreto, lo podemos ver en los casos de los capítulos tanto de Venezuela como en el de Brasil. Creo que ahí estamos viendo fenómenos de una interacción entre diseño y sociedad mucho más estrecho que a lo mejor en otros ámbitos que los diseños se han manifestado con mayor potencia en los ámbitos de la teoría, más que de la práctica material, ¿no? Entonces, bueno, eso son cosas que el lector podrá ver. Nosotras somos personajes públicos encontrables, estamos abiertas naturalmente a las críticas, a los comentarios que nos quieran hacer los colegas. Creo que Verónica ya mencionó algunos datos que nosotros pusimos que nos parecían importantes, concretamente el hecho de que quien escribiera, todo el mundo puede hablar y opinar, pero quien escribiera tenía que tener la posibilidad de condensar en un capítulo ese estado de la cuestión, lo cual ya de entrada ponía esta vara de que tenían que tener cierto estudio de posgrado. Y obviamente estamos abiertas a las críticas, a los comentarios, y también esperamos que los colegas completen todo lo que no se hizo, incluidas perspectivas como los aspectos de género u otros enfoques que no se hayan atendido de manera explícita, porque todos esos temas surcan la obra, pero no en todos los casos están atendidos de manera nítida. Yo creo que nuestros asistentes pueden ir dejando, si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo a través del chat de la plataforma. Estamos en YouTube. De nuevo, quiero hacer un reconocimiento tanto a la Universidad Santo Tomás y a su sello editorial Ediciones Usta, como al Politécnico Gran Colombiano, que pues se unieron a este libro pues, que hemos publicado desde Editorial Utadeo, la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Quisiera... Ustedes han puesto de manifiesto un montón de cosas, pero hay un punto particular que me llama muchísimo la atención, porque uno trata de percibir siempre el diseño como un fenómeno aislado y necesariamente lo relacionas con algo, como con un efecto que es netamente estético, pero la relación que logramos divisar en el libro es que también el diseño se va amarrando muchísimo a una evolución social, inclusive por periodos de Latinoamérica. Yo quisiera que Verónica y tú, Marina, nos ayudaran como a revelar un poquitico cuál es esa relación que existe necesariamente entre esa evolución social que se da digamos, por las mismas características de la evolución social de la historia de las repúblicas o de los países, en particular en Latinoamérica, y cómo se da también esa relación con el diseño y cómo va evolucionando el diseño a la par de esta evolución social. Arranquemos por ti, Verónica. Bueno, qué pregunta tan interesante, que es para 3 tomos más, pero efectivamente es uno de los nervios que recorre el libro. Digamos que es una pregunta, digamos, la relación diseño y sociedad es una relación constante, digamos, el diseño como una práctica es una práctica social, o sea, no es que hay diseño social porque el contenido es social, el diseño es una práctica social como lo es cualquier práctica que se da en el marco de relaciones sociales. Ahora bien, lo que es muy interesante y que efectivamente es así es ver cómo se dan ciertos ciclos que no necesariamente golpes son estrictamente políticos o estrictamente económicos. Hemos encontrado también, por ejemplo, ciclos culturales que regulan fuertemente las dinámicas del diseño. Y también, por ejemplo, en términos, ya hablando de esto, Marina es la experta, digamos, ¿no? Pero digo, si hablamos de una historia del libro, hablamos también de un mercado editorial, hablamos de procesos de modernización y también de redes construidas a partir de un tejido de actores culturales. O sea, eso va muy también de la mano con una historia intelectual, que es lo que nosotros hemos comenzado, por ahí hemos comenzado. Pero yo creo que uno de los nervios, te digo, que recorre el libro, que se ve muy claramente, por ejemplo, en el capítulo de Venezuela, que fue una revelación. Estamos viendo material inédito en el caso de Venezuela. Es un capítulo que en lo particular me encanta porque además te integra todos los diseños. O sea, fue fascinante cuando estaba haciendo la revisión encontrarme con nombres como Carolina Herrera,
cuando por lo general uno piensa en el diseño de modas de una manera totalmente aparte, y ella ha sido un personaje fundamental en la historia del diseño en Venezuela, por ejemplo. Claro, claro, claro. Y es un capítulo que también trabaja los procesos de institucionalización, porque Alberto no solo es historiador, sino que es fuente primaria. O sea, él vio ese proceso. En un momento le decían, bueno, Alberto, ¿de dónde, qué fuentes está? Soy yo, decía, es mi archivo personal. Entonces, eso es lo que también trae el libro, ¿no? Repone esa riqueza, pero digo, en el caso de Sato, como en el caso de Marina, como en el caso de Dina, como en el caso en Brasil, es muy impactante cómo hay procesos de modernización con sesgos de golpe industrialistas que mueven todo un activo que tiene que ver con procesos de sustitución de importaciones, industrialización fragmentada, pero también apertura a una red, si vos querés, internacional de consumos culturales y de intercambios que eran previos, pero que se activan. Entonces, y en general, a diferencia, por ejemplo, de lo que puede pasar en otros países, esas lecturas modernizadoras son lecturas más hechas que tienen, si vos querés, un resultado inmediato en el ámbito cultural. ¿Sí? Por eso también es tan fácil, entre comillas, trasladar esa experiencia al ámbito de las carreras universitarias y del pregrado. O sea, los actores de un proceso son en general los hacedores de las carreras cuando se da esa posibilidad. Sí, estoy de acuerdo con Verónica, y desde el punto de vista, bueno, ese es un planteamiento de la historiografía, pero nosotros teníamos también, no sé si de manera explícita entre las dos, pero una cosa que nos preocupaba mucho era cómo, más allá de la libertad que se le dio a todos los autores, es cómo no terminar haciendo un libro, que es una clase de libro que a Verónica y a mí no nos gusta, que es los libros de estrellas de rock, ¿no? Que el objeto, digamos, en torno al cual girara todo el recuento fueran ciertos personajes. Es ineludible que se va a hablar de personajes, pero también se tenía que hablar de objetos, se tenía que hablar de procesos, se tenía que hablar de instituciones, si entendemos por instituciones las educativas o las gremiales. Entonces había varios elementos en torno a los cuales generar los distintos artículos, y que no aparecen con la misma magnitud o en el mismo peso en cada uno de los países. Eso permite ver a quien lea que los dinamizadores o los motores de los procesos internos en los países pueden ir cambiando de lugar. En algunos casos el poder del Estado, yo diría en gran parte de los casos, el poder del Estado fue y sigue siendo crucial, pero en otros son agentes a veces externos que con redes intelectuales que a partir de personajes se van generando situaciones que de otra manera no se podrían haber dado. También hay un efecto que no lo abundamos, digamos, esto podría ser, si hiciéramos una carta a Santa Claus para una reedición, ¿qué podría tener el libro? Podría tener, por ejemplo, un anexo cronológico que permitiera ver transversalmente, con puntos mucho más claros, esto que estoy diciendo, el eje de los actores, el eje de las instituciones, tanto académicas como gremiales, y eso cruzado con lo que está pasando a nivel internacional. Si de soslayo mencionamos cosas que están pasando fuera, tampoco queremos dar la idea que América Latina está en el éter suelta en un planeta aparte, ¿no? Obviamente acá hay muchas transferencias de cosas. Hay un efecto que no sé si queda suficientemente nítido, que también es un efecto de contagio. Ahora esa palabra en este contexto pandémico puede tener connotaciones negativas, pero también es cierto que hay efectos por contigüidad, por la propia región, pero efectos de polinización, digamos, de transferencia o de imitación a la buena, ¿no? Y cómo luego se hacen esas apropiaciones culturales. Entonces, sí tenemos la posibilidad de ver el poder del Estado como un agente dinamizador. Todo el proceso de consolidación de la educación, particularmente universitaria en América Latina, y en qué momento se decide que esto pasa en algunos casos de ser escuelas de artes y oficios o algunos ámbitos que se desarrollan sobre todo en escuelas de orden técnico,
hacer estudios de carácter universitario, es decir, cuándo se va dando esta profesionalización de la educación del diseño, que no necesariamente se da en todos los casos. Hay una amalgama entre la profesionalización del diseño y el ejercicio del diseño. Es decir, acá también podemos ver cómo en algunos países ese maridaje no es tan armónico, o en otros hay un repliegue completo, digamos, de que solamente puede hacer diseño aquel que estudia diseño. Vemos también unos espacios de transferencia en donde ciertos personajes, por ejemplo, para el caso de México y de la historia del libro, que son personas que son editores de formación o son tipógrafos de formación, no son licenciados en diseño gráfico. Digamos, hay un momento en el que sí podemos ver nítidamente cuál es antes, si el huevo o la gallina. En otros es una frontera un poco más nebulosa, ¿no? Entonces, creo que a mí el libro me deja con muchas cosas en la cabeza, la conciencia de todo lo que falta por hacerse, el deseo de escuchar otras voces, ¿no? La gana, no maquiavélica, pero sí de generar debate. O sea, creo que el debate es algo súper sano. Estamos en un momento histórico a nivel regional, a nivel internacional, que nos cuesta mucho oír al que piensa distinto. Este fue un reto para nosotras en el libro, porque como bien dijo Verónica, no todo lo que se lee en el libro pareciera en algunos puntos hasta contradictorio, pero nosotros justamente partimos desde una premisa de respeto, de libertad a quien escribe. No era un credo de aquí en este libro están todos los que piensen que el diseño es de una sola manera y se ejercita, se vive, se respira de una sola manera. Es una cosa totalmente arborescente, como lo pensamos, y sí me gustaría que hubiera más libros como el nuestro, ¿no? Digo, lo siento para ustedes, porque tendrán competencia los editores, pero para los lectores, para los diseñadores, tenemos más trabajo. Perfecto, ¿no? Tiene que haber más publicación en este formato. Muy bien, pues nada, les quiero agradecer tanto a la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín por este espacio, a CEUC, muchísimas gracias también por esta invitación, evidentemente en nombre de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, y de Editorial Utadeo, quiero de nuevo, no me cansaré de darle las gracias a nuestros coeditores, al Politécnico Gran Colombiano, a la Universidad Santo Tomás con su sello editorial Ediciones Usta. Para cerrar ya esta charla, quisiera que ustedes invitaran a nuestros lectores a consultar el libro y pues bueno, nada, mandarles un saludo. Pues sí, los invitamos no solo a consultarlo, como dije, sino a usarlo para sus estudios, a usarlo para pensar por qué estamos acá y sobre todo hacia dónde nos podemos dirigir. Algo que no está dicho como tal, pero que aspiramos que el libro genere, es pensar de manera creativa y prospectiva. Si bien nosotros estamos haciendo un recuento historiográfico, el arco cronológico es tan amplio que permite marcar el vector hacia dónde va la flecha. El poder de cambiar ese destino, ese futuro, si no nos gusta, es nuestro, pero sí conociendo el pasado. Entonces, también aquí hay una cuestión de mucha responsabilidad de lo que se está diciendo, y por suerte está avalado por todos los autores. Muchísimas gracias a nuestros editores, a mi hermana Verónica, fue delicioso trabajar contigo, nunca me cansaré de decirlo, y a todos nuestros autores. Bueno, lo mismo, retomo la palabra de Marina, el libro está buenísimo, eso es lo que puedo decir, está buenísimo. Si yo estuviera haciendo trabajos y quisiera saber algo de historia del diseño en América Latina, bueno, este libro es una de las referencias obligadas. Perdón, está pasando una ambulancia. Bueno, mientras que termina de pasar la ambulancia, recuerden que el libro está disponible para toda Latinoamérica a través de nuestro distribuidor digital Siglo del Hombre. Ahí pueden consultar, pues está en las principales plataformas, se pueden conseguir a través de Google Books, de Apple Books. En Colombia estamos ya en el proceso de iniciar la distribución en las principales librerías del país. Pero termina. No, y agradecerte a vos, Marco, a las universidades, al consorcio de universidades que han sido generosísimos y han apostado por este libro, por el trabajo colectivo. El trabajo que han hecho de edición es impresionante, el amor que le han puesto a la edición, el trabajo, el apego, el amor,
el respeto, que en las sucesivas idas y vueltas de la paciencia que nos tuvieron, la paciencia que nos tuvieron. Así que nada, y agradecer a la feria la posibilidad de distribuir, sí, de difundir, y bueno, nada, y agradecerte a vos, Marina, como siempre, porque efectivamente fue un trabajo arduo, pero la única manera de hacerlo es con alegría y con el afecto que nos tenemos. Así que el respeto, sí, y el reconocimiento como colegas, que eso, sí, es fundamental, ¿sí? Sí. O sea, siempre ha sido un trabajo solidario, y eso es, uno se siente con el corazón muy lleno cuando aprende trabajando con la otra persona. Diseño latinoamericana, me enredé al final. Diseño latinoamericano, 10 miradas a una historia en construcción, de las editoras Verónica de Valle y Marina Garone. Ya está disponible y pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos en este evento y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto. De acuerdo.